A ver, cuando uno piensa en quién construye una ciudad, ¿qué se nos viene a la mente? Pues ingenieros, urbanistas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los cimientos que no se ven? Esos, los que de verdad sostienen toda la estructura social y legal. Bueno, esta es la historia de cómo se construyen precisamente esas bases, y lo vamos a ver a través de la vida de una figura fascinante. Y bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. La pregunta clave que vamos a tratar de responder es justo esa. O sea, ¿cómo una ciudad deja de ser solo una idea, un punto en la historia, para convertirse en una entidad que funciona, que es autónoma, que tiene reglas claras? La verdad es que es un rompecabezas bastante complejo. Y la respuesta pues está en el trabajo de personas que, casi como arquitectos, diseñaron los cimientos legales de todo. Y para entender cómo funciona todo esto, vamos a usar una metáfora que me parece perfecta, la del arquitecto institucional. Pensemos en alguien que no construye con ladrillos ni cemento, sino con leyes, documentos antiguos, con la historia misma. Y bueno, el arquitecto protagonista de nuestro análisis es, ni más ni menos que el doctor José Ramón Febres Cordero. Ok, ¿y quién fue exactamente José Ramón Febres Cordero? Miren, la clave para entenderlo es no tratar de ponerle una sola etiqueta, porque no fue solo un abogado o solo un escritor, fue una mezcla de todo eso, jurista, historiador y hombre de letras. Y es justo esa combinación lo que es fundamental para entender el tremendo impacto que tuvo en la ciudad de Mérida, allá en Venezuela. Ahora, para entender de dónde sale una figura como José Ramón, es clave mirar a su alrededor, a su familia. No apareció de la nada, ¿saben? Fue en realidad el heredero de un legado intelectual inmenso. Y eso nos lleva, sin escalas, a hablar de su padre. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque hay un contraste, pero también una continuidad. Su padre, el gran don Tulio Febres Cordero, era lo que llamamos un polímata, o sea, un genio, una mente que lo abarcaba prácticamente todo. José Ramón, su hijo, tomó esa herencia, esa antorcha, pero en lugar de seguir abarcándolo todo, hizo algo distinto. La enfocó con una precisión de cirujano en un área muy específica, la historia jurídica de su ciudad. Fue como tomar todo ese conocimiento y especializarlo. Y justo ahí está el origen de su visión, que era única. Su formación no fue para nada convencional, ¿eh? Se formó directamente bajo la tutela de su padre. Y al hacerlo, pues absorbió una manera de ver las cosas muy particular. Para él, el derecho no era un montón de reglas frías y abolidas en un libro. No, para nada. Era algo vivo, una manifestación de la historia y la cultura de un pueblo. Y esa fue su arma secreta. Bien. Ahora avancemos para ver cómo toda esa formación tan especial se convirtió en acciones concretas. Porque es aquí, en la práctica, donde su papel de arquitecto institucional cobra vida de verdad, al sentar las bases de lo que hoy conocemos como la Mérida moderna. Su método, si lo queremos simplificar, se puede resumir en 3 pasos clave, 3 pasos decisivos. Y ojo, no eran cosas aisladas, sino un proceso súper lógico y conectado. Primero, investigar a fondo el pasado. Segundo, organizar toda esa evidencia. Y tercero, usar todo ese conocimiento para construir el presente. Vamos a ver cada uno con un poco más de detalle. El primer paso fue literalmente sumergirse en los archivos. Él tenía clarísimo que no se podía legislar para el futuro sin entender, pero entender de verdad, a fondo, el pasado. Así que Febres Cordero se puso a investigar los documentos de la fundación, los decretos de la colonia, todo lo que definía legalmente a Mérida desde que nació. Fue un verdadero trabajo de detective histórico. Y luego viene el segundo paso, porque, claro, de nada servía investigar todo eso si la información se iba a quedar por ahí, perdida. Su trabajo de organizar y a veces hasta de reconstruir archivos fue monumental. Y el punto clave aquí es que con eso creó una especie de puente documental, una línea directa, sin interrupciones, que conectaba el pasado colonial con la necesidad de una administración moderna, autónoma, del presente. Y aquí es donde vemos el resultado práctico de todo. Todo ese conocimiento, toda esa investigación, no se quedó guardada en los libros, para nada. Lo llevó directamente a la mesa del Consejo Municipal.
Asesoró en la creación de nuevas leyes, ayudando a definir con bases sólidas qué podía y qué no podía hacer el gobierno de la ciudad. Básicamente tradujo la historia en poder administrativo real y funcional. Pero su trabajo no terminó ahí, en las salas del ayuntamiento. Febres Cordero entendía algo muy importante. Para que esos cimientos que estaba construyendo fueran de verdad duraderos, la memoria de la ciudad tenía que ser preservada y también difundida. Así que se convirtió, además de todo, en su guardián. Y su legado escrito es, fundamental. Miren, su libro Fundación de la Ciudad de Mérida no es solo un cuento de cómo empezó todo. No. Es en realidad la codificación de los derechos y las bases legales de la ciudad. Pensemos en esto. El propio Consejo Municipal lo publicó. Eso nos dice todo sobre la importancia práctica que tenía. Y no se detuvo ahí, claro que no. Con otros trabajos, como los primeros repartimientos de Mérida, se fue todavía más a fondo. Se puso a analizar cómo se organizó el territorio desde el mismísimo principio. Un tema que, por cierto, es clave para entender la estructura de la propiedad y cómo se administra la región incluso hoy en día. Este papel de guardián de la memoria también lo llevó al plano familiar y al cultural. Junto a sus hermanos, asumió una responsabilidad gigantesca: proteger el tesoro intelectual de su familia, la famosa Biblioteca Febres Cordero. Y para que se entienda la dimensión de lo que esto significa, hay que tener en cuenta un dato clave. La Biblioteca Febres Cordero está considerada el centro documental más importante, el número 1 del occidente de Venezuela. No se trataba solo de cuidar libros viejos, para nada. Se trataba de asegurar que las futuras generaciones tuvieran las herramientas para seguir investigando y construyendo sobre esa misma historia. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿cuál es el impacto que perdura de José Ramón Febres Cordero? O sea, ¿qué queda de todo su trabajo hoy? Esta tabla lo resume de una forma súper clara. Como jurista, le dio estructura a la ciudad. Como historiador, le dio legitimidad y una línea de continuidad con su pasado. Y como guardián, le aseguró un futuro a esa memoria. Y lo más importante es que ninguno de estos roles funciona por separado. Fue la combinación, la sinergia entre todos ellos, lo que hizo que su aporte fuera tan poderoso. Y esta es, quizás, la idea más importante con la que nos tenemos que quedar. Para Febres Cordero, la historia no era algo pasivo, no era solo un recuerdo o nostalgia, era una herramienta activa. Era la materia prima para construir un gobierno municipal que funcionara, que fuera moderno. Lo que hizo fue transformar el pasado en el manual de instrucciones del presente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos pensando. La historia de Febres Cordero es la historia de Mérida, sí, pero nos invita a mirar a nuestro alrededor. Porque en cada ciudad, en cada pueblo, seguro existen estas figuras, estos arquitectos institucionales que, sin poner un solo ladrillo, construyeron los cimientos de nuestra vida en comunidad. Y la pregunta es, ¿quiénes son los arquitectos anónimos de nuestros propios lugares?